Otro chequeo rutinario, pero la señal de socorro llamó su atención. Débil, apenas un golpe en la tormenta, pero inequívocamente humana. Se inclinó hacia adelante, mirando en la pantalla. Las coordenadas estaban cerca de la luna desolada de Ciber, y la fuente parecía ser una nave que había caído. Su mente se aceleró. Nadie más estaría ahí fuera. No a menos que tuvieran un deseo de muerte. Se agarró la chaqueta, y rápidamente la tiró mientras la realidad de la situación le golpeaba. Había estado en lugares remotos antes, pero esto era algo diferente. ¿Un accidente de barco en una luna como Ciber? No sabía quién estaba ahí fuera, pero no podía ignorar la llamada de ayuda. Agarrando su unidad de comunicaciones, Steven golpeó en las coordenadas, verificando los datos una vez más. Una tormenta tan feroz tenía el potencial de ser mortal, incluso para un explorador experimentado como él. Sus dedos se levantaron sobre el panel de control mientras debatía el riesgo. Pero no había tiempo que perder. «Nos vamos», murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras se volvía a su armario de marcha. Afuera, la tormenta aullaba más fuerte, como si el mismo planeta le estuviera advirtiendo. Pero Steven nunca se había echado atrás de un desafío, y lo que le esperaba en Ciber, no iba a dejar que se quedara sin respuesta. El humano se volvió sobre su talón y comenzó sus preparaciones, determinación en cada paso. Mientras tanto, en lo profundo de los restos congelados, Valera se acercó a su hijo, tratando de mantenerlo caliente con los escasos recursos disponibles. Ella podía sentir su fuerza menguando a medida que la temperatura se inclinaba más baja. La tormenta de afuera no había cedido. Fue implacable. Su corazón se hundió, pero no dejó que se resolviera fallar. Para Elixir, ella lucharía por esto. «Por favor», susurró al aire frígido, sin saber si alguien podía oírla, «por favor deja que alguien fuera allí». Una mezcla de incredulidad y esperanza cautelosa. Nunca había conocido a un ser tan dispuesto a arriesgar su vida por otra sin una agenda oculta. Era un concepto tan extraño para ella que casi no podía comprenderlo. Los humanos, por lo que sabía, a menudo eran impulsados por la autopreservación, pero aquí estaba Steven, soportando la misma brutal tormenta que tuvo, solo para ayudarla a ella y a su hijo. El niño, Elixir, se desplazó en los brazos de Steven, un silencioso gemido escapando de sus labios mientras se alejaba ligeramente del calor. Valera sintió un dolor de algo profundo dentro de ella, una ternura mezclada con el miedo. Su hijo había pasado por mucho, y ahora, ¿este humano iba a ayudarlos? La idea misma de confianza era algo que no había entretenido en años. Se movieron rápidamente a través de la nieve, los ojos carmesí de Valera escaneando sus alrededores, siempre atentos. El paisaje alienígena era un laberinto de formaciones de hielo tormentosas, cada una tan imperdonante como la última. Pero Steven, a pesar de la furia de la tormenta y de las peligrosas condiciones, se presionó con una determinación única. Al acercarse a su nave, el contraste entre su nave y los restos de su nave era muy fuerte. La nave floral era un buque robusto y bien equipado, diseñado para exactamente este tipo de entorno. Era un grito lejos de la nave maltratada y casi muerta que Valera había aterrizado en el accidente, pero ahora, se sentía como una línea de salvamento. Steven ayudó a Valera e Elixir a la nave, el calor de la cabina golpeándolos como una pared de confort. Ella podía sentir el calor regresando a sus extremidades congeladas, y aunque el alivio era inmenso, también le dejó con una sensación desconocida de vulnerabilidad. Una vez dentro, Steven rápidamente aseguró a Elixir en un asiento acolchado, instalando al niño con más mantas y activando el sistema de calor de la cabina. Trabajó rápida y metódicamente, comprobando todos los sistemas vitales y asegurando que estarían seguros durante el viaje. Valera lo vio, todavía procesando la enormidad de lo que acababa de pasar. Ella esperaba que pereciera aquí, en esta luna congelada. Pero en cambio, había encontrado a un humano que, a pesar de la reputación de su especie, les había ofrecido una oportunidad de sobrevivir sin pedir nada a cambio. Cuando Steven finalmente se sentó a los controles y la miró, la expresión de Valera fue una mezcla de gratitud y cautela. No podía sacudir el sentido de inquietud que persistía. En su cultura, los actos de bondad a menudo fueron seguidos por la traición. ¿Era humano diferente? ¿Podría confiar en él? ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz firme pero traicionando un indicio de incertidumbre. Mi puesto de avanzada, respondió Steven, su tono tranquilo. Está equipado con todo lo que necesitamos para que estés caliente, descansado y estable. No es mucho, pero es seguro. Valera asintió.
Sus ojos agudos e inteligentes nunca lo dejaron como ella tomó en el entorno de la nave. ¿Y qué quieres a cambio de tu ayuda? Steven se detuvo, su mirada parpadeando brevemente a ella antes de volver a los controles. Nada, dijo simplemente. Solo estoy aquí para ayudar. Eso es todo. Las palabras colgadas en el aire entre ellas, tan ajenas a Valera como el extraño humano que acababa de salvarla a ella y a su hijo. Durante mucho tiempo, el único sonido en el aeronave fue el zumbido del motor y la tormenta que se agitaba afuera. Le tomó a Valera varios minutos antes de que volviera a hablar. Soy Valera, dijo, su tono más suave ahora. Esto es Elixir. Steven dio una pequeña cabeza, su expresión es ilegible. Soy Steven. Tú e Elixir están a salvo ahora. Por primera vez desde su accidente, Valera se permitió relajarse, solo un poco. No era mucho, pero era algo. Mientras el aeronave recortaba la tormenta, dirigiéndose hacia la seguridad, Valera no podía evitar preguntarse si, quizás, este humano era algo más que un simple extraño. Quizás, solo quizás, había más en el universo de lo que ella había imaginado. La tormenta aullaba incansablemente, sus dedos helados presionando contra el casco de la nave, pero dentro de la pequeña cabaña iluminada, la atmósfera era una de tranquilidad tentativa. La postura de Valera permaneció tensa incluso en sus momentos de descanso, sus ojos carmesí parpadeando cada pocos momentos, siempre alerta, siempre atenta. Su cuerpo podría haber estado quieto, pero su mente nunca dejó de correr, siempre evaluando, siempre calculando. Steven mantuvo los ojos en el panel de control, sus manos estables en los controles, aunque sus pensamientos no estaban completamente en los aspectos técnicos del barco. Su mirada se desvaneció a Valera ocasionalmente, su curiosidad creció. Ella era tan diferente a cualquiera que había encontrado, la forma en que sostuvo a su hijo tan ferozmente, la forma en que había luchado contra la tormenta como si ella fuera la que tenía que sobrevivir, no solo por sí misma, sino por él. Era una fuerza cruda, infundente, sin embargo, bajo esa fuerza, vio las grietas. Los más débiles de suspiros escaparon de los labios de Valera, su agotamiento finalmente superando su vigilancia, aunque ella mantuvo cerca a su hijo, como si el simple acto de retenerlo pudiera de alguna manera protegerlo de la tormenta y de los peligros de la galaxia que constantemente amenazaba con desgarrarlos. Steven no era extraño en la supervivencia, pero la forma en que luchó, la forma en que protegió a Elixir fue más que solo la supervivencia. Era algo más profundo, algo más primitivo. El suave y rítmico zumbido del calentador en la esquina de la nave era un consuelo, pero no podía enmascarar la tensión silenciosa entre ellos. Las palabras anteriores de Valera todavía se eco en su mente, asterisco no hay tal cosa como está bien en la galaxia. Hay supervivencia, hay poder, todo lo demás es una mentira. Asterisco era una visión del mundo con forma de dolor, por pérdida, por necesidad. No pudo culparla por ello. Aún así, algo le robó. Antes había estado en puntos apretados, pero nunca así, no con alguien tan completamente alienígena, alguien cuya vida era tan diferente de la suya. ¿Podría realmente marcar la diferencia? ¿Podrían los dos, a pesar de todo, encontrar una manera de sobrevivir, no solo física sino emocionalmente? Finalmente, la tormenta comenzó a retrasarse, aunque todavía se agitó afuera. Steven se levantó, caminando hacia la parte trasera de la nave para comprobar los sistemas una vez más. La mirada de Valera le siguió, y por un momento sus ojos se encontraron, un entendimiento silencioso que pasaba entre ellos. No voy a mentir, dijo Steven, su voz rompiendo la tranquilidad mientras se tocaba con los controles. No estaba seguro de que lo lograría aquí yo mismo. La tormenta es brutal, y mi nave no está exactamente diseñada para este tipo de clima. Pero, se detuvo, recogiendo sus pensamientos. Pero nunca ha sido sobre las probabilidades para mí. Se trata de hacer lo correcto. Incluso si es difícil. Incluso si significa ponerte en peligro. Valera no respondió inmediatamente, pero sus ojos se ablandaron durante los momentos más breves. Entonces, su voz era un susurro, casi perdida en la furia de la tormenta afuera. ¿Por qué? Steven no dudó esta vez. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Y me salvó la vida. No puedo darle la espalda a alguien que lo necesita. Su mirada cayó a Elixir, que todavía estaba durmiendo profundamente en sus brazos, y durante mucho tiempo el silencio entre ellos se extendió. La tensión había cambiado, ya no tan dura, pero tampoco se había ido del todo. Finalmente, Steven habló de nuevo. Tú y tu hijo ya no estáis solos. No mientras yo esté aquí.
Valera volvió a conocer sus ojos, su mirada aguda y calculadora, escrutinizándolo como si probara su sinceridad, pesando sus palabras en contra de sus experiencias. Pero por primera vez, no lo miró con sospecha. Ella lo miró con algo nuevo, algo cercano a la aceptación. Gracias, murmuró, su voz tranquila pero genuina, el peso de las palabras claramente incluso en su sencillez. Steven asintió, pero no contestó con palabras. No pudo. La tormenta que afuera había comenzado a disminuir, y en ese breve momento de paz relativa, la verdad se estableció en ambos. Había algo más allá de la supervivencia. Una humanidad compartida, quizás, o simplemente el reconocimiento de que, en esta vasta galaxia fría, a veces fueron los más simples actos de bondad lo que marcaron la diferencia. Mientras el aeronave se deslizaba hacia adelante, sus sistemas zumbaban constantemente en el fondo, Steven mantuvo su enfoque en la tarea que nos espera. Pero algo había cambiado dentro de él, algo que no era solo sobre su papel como rescatador o explorador. Este viaje se había convertido en personal. Por primera vez, no solo estaba ayudando a extraños, estaba ayudando a alguien que, a pesar de todas las probabilidades, le había mostrado que la supervivencia no era todo. La confianza, la compasión y la voluntad de proteger valían más que cualquier cálculo del riesgo. Valera, aún manteniendo cerca a su hijo, finalmente se permitió un momento de descanso, su respiración por la noche. No estaba dispuesta a confiar en él completamente, pero por primera vez, se permitió la frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, hubo más en esto que simplemente supervivencia. Y mientras la tormenta afuera seguía muriendo, también lo hicieron las barreras que había construido alrededor de su corazón. Revelación en sus ojos que la hizo pausa. Ella lo había visto antes, aunque raramente en su propia gente. Era un tipo de resiliencia que había venido a admirar, aunque se negara a reconocerlo en voz alta. A pesar de toda su vulnerabilidad, a pesar de su fragilidad como humano, Steven tenía algo que no podía poner sus garras. Algo que lo hizo digno de respeto. «Tiene suerte de que esto no esté en pedazos ya», murmuró, medio en broma, medio serio, aunque sus palabras carecían de su veneno habitual. La tormenta se produjo, pero la habilidad de Steven de mantener la nave en una pieza, para llegar hasta aquí, era innegable. Aún así, se negó a ablandarse completamente. La confianza era un lujo que no podía permitirse. Steven no respondió a su jab, aunque una pequeña sonrisa tiró de sus labios. No había nada más que decir. Tenía las manos llenas, manteniendo la nave floral firme a través del torrente de afuera, y Valera, por su agudeza, no estaba a punto de bajar la guardia ahora. Pero su cambio de tono no pasó desapercibido. Se había ganado algo, tal vez, aunque estuviera envuelto en capas de cautela. Los segundos se estiraron, cada uno se siente como una eternidad mientras volaban a través de la tormenta infernal. El viento aullaba como una bestia, cada una de las ráfagas otro ataque contra la nave, pero los dedos de Steven bailaban sobre los controles, guiando a la nave a través de las violentas balsas y los cambios agudos en el viento. Podía sentir el estrés en sus huesos, la presión implacable de tratar de mantenerlos a salvo cuando la tormenta estaba luchando para desgarrarlos. La mirada de Valera nunca lo dejó. No podía impedirse que viera, la determinación pura en cada movimiento manteniendo su enfoque fijado en él. Se había equivocado con él. No era solo un humano frágil tratando de sobrevivir. Era algo más. No estaba segura de si era fuerza o terquedad, o tal vez algo entre medio, pero sea lo que fuera, los mantenía vivos. Su hijo estaba vivo, y en ese momento, fue suficiente. Casi allí, dijo Steven, su voz grave de lo habitual. Agárrate fuerte. Ajustó los estabilizadores una última vez, sintiendo que la nave se alzaba bajo ellos mientras luchaba contra los brutales vientos. Valera se agarró a Elixir en el pecho, sus instintos protectores todavía en la vanguardia, pero ella podía sentir el sutil cambio en el aire, la promesa próxima de refugio. Se permitió respirar, pero solo una pequeña, porque no era momento de complacencia. En su mundo, las cosas nunca estaban seguras, y la tormenta no iba a parar de repente solo porque estaban cerca de la seguridad. El tramo final fue el más duro. Cada minuto se sentía como una hora. El aeropuerto gimió, luchando bajo la fuerza del viento, pero empujó, pulgada por pulgada. Los ojos de Steven nunca dejaron la pantalla, viendo cómo la base se acercó, los planos del mundo que se adelanta mostrando ligeramente en la pantalla. Valera se quedó quieto, su mirada fijada en la tormenta afuera, su mente todavía calculando, todavía evaluando. Y luego, con un último y violento idiota,
la nave fue lo peor de todo. Los vientos comenzaron a establecerse, las turbulencias disminuyendo al entrar en una zona de aire más tranquilo. Steven se permitió respirar profundamente, la tensión en sus músculos se aliviaba por primera vez en lo que se sentía para siempre. Lo logramos, dijo, su voz llena de algo entre agotamiento y triunfo. Valera no respondió de inmediato, pero sus ojos se ablandaron cuando lo miraba. Todavía no, dijo. No estamos a salvo hasta que estemos dentro. Steven asintió, plenamente consciente de la verdad en sus palabras. No había lugar para relajarse. Aún no. Pero al acercarse a la base, una pequeña pero significativa esperanza comenzó a agitarse en él. Habían sobrevivido. Y tal vez, estaban empezando a construir algo más que solo la supervivencia entre ellos, una confianza que podría soportar la tormenta. La nave Overness finalmente se derribó con un débil sacudida, los motores que se encendieron mientras la tormenta de afuera parecía aliviarse en un gruñido lejano. Lo habían logrado. Al abrirse la escotilla, revelando el oscuro y aún mundo de la base de Ser, Steven se volvió a Valera, su voz firme. Estamos aquí. Por primera vez en días, se permitió mirar más allá de la tormenta, mirar hacia el refugio que habían luchado tan difícil de alcanzar. Pero incluso en ese momento fugaz, no pudo olvidar el panorama más grande, los retos que aún quedan por delante. Sin embargo, había algo en la presencia de Steven, en la forma en que él había mantenido su tierra y los había atravesado, que la hacía sentir, por primera vez, que tal vez podrían enfrentar lo que sucedía después juntos. Y cuando salieron a la relativa calma de la base, la mirada de Valera persistió en Steven, su mente todavía luchando con la nueva realidad en la que se encontró. Revelación en sus ojos que la hizo pausa. Ella lo había visto antes, aunque raramente en su propia gente. Era un tipo de resiliencia que había venido a admirar, aunque se negara a reconocerlo en voz alta. A pesar de toda su vulnerabilidad, a pesar de su fragilidad como humano, Steven tenía algo que no podía poner sus garras. Algo que lo hizo digno de respeto. Tiene suerte de que esto no esté en pedazos ya, murmuró, medio en broma, medio serio, aunque sus palabras carecían de su veneno habitual. La tormenta se produjo, pero la habilidad de Steven de mantener la nave en una pieza, para llegar hasta aquí, era innegable. Aún así, se negó a ablandarse completamente. La confianza era un lujo que no podía permitirse. Steven no respondió a su jab, aunque una pequeña sonrisa tiró de sus labios. No había nada más que decir. Tenía las manos llenas, manteniendo la nave floral firme a través del torrente de afuera, y Valera, por su agudeza, no estaba a punto de bajar la guardia ahora. Pero su cambio de tono no pasó desapercibido. Se había ganado algo, tal vez, aunque estuviera envuelto en capas de cautela. Los segundos se estiraron, cada uno se siente como una eternidad mientras volaban a través de la tormenta infernal. El viento aullaba como una bestia, cada una de las ráfagas otro ataque contra la nave, pero los dedos de Steven bailaban sobre los controles, guiando a la nave a través de las violentas balsas y los cambios agudos en el viento. Podía sentir el estrés en sus huesos, la presión implacable de tratar de mantenerlos a salvo cuando la tormenta estaba luchando para desgarrarlos. La mirada de Valera nunca lo dejó. No podía impedirse que viera, la determinación pura en cada movimiento manteniendo su enfoque fijado en él. Se había equivocado con él. No era solo un humano frágil tratando de sobrevivir. Era algo más. No estaba segura de si era fuerza o terquedad, o tal vez algo entre medio, pero sea lo que fuera, los mantenía vivos. Su hijo estaba vivo, y en ese momento, fue suficiente. Casi allí, dijo Steven, su voz grave de lo habitual. Agárrate fuerte. Ajustó los estabilizadores una última vez, sintiendo que la nave se alzaba bajo ellos mientras luchaba contra los brutales vientos. Valera se agarró a Elixir en el pecho, sus instintos protectores todavía en la vanguardia, pero ella podía sentir el sutil cambio en el aire, la promesa próxima de refugio. Se permitió respirar, pero solo una pequeña, porque no era momento de complacencia. En su mundo, las cosas nunca estaban seguras, y la tormenta no iba a parar de repente solo porque estaban cerca de la seguridad. El tramo final fue el más duro. Cada minuto se sentía como una hora. El aeropuerto gimió, luchando bajo la fuerza del viento, pero empujó, pulgada por pulgada. Los ojos de Steven nunca dejaron la pantalla, viendo cómo la base se acercó, los planos del mundo que se adelanta mostrando ligeramente en la pantalla. Valera se quedó quieto, su mirada fijada en la tormenta afuera, su mente todavía calculando, todavía evaluando. Y luego,
con un último y violento idiota, la nave fue lo peor de todo. Los vientos comenzaron a establecerse, las turbulencias disminuyendo al entrar en una zona de aire más tranquilo. Steven se permitió respirar profundamente, la tensión en sus músculos se aliviaba por primera vez en lo que se sentía para siempre. Lo logramos, dijo, su voz llena de algo entre agotamiento y triunfo. Valera no respondió de inmediato, pero sus ojos se ablandaron cuando lo miraba. Todavía no, dijo. No estamos a salvo hasta que estemos dentro. Steven asintió, plenamente consciente de la verdad en sus palabras. No había lugar para relajarse. Aún no. Pero al acercarse a la base, una pequeña pero significativa esperanza comenzó a agitarse en él. Habían sobrevivido. Y tal vez, estaban empezando a construir algo más que solo la supervivencia entre ellos, una confianza que podría soportar la tormenta. La nave Overness finalmente se derribó con un débil sacudida, los motores que se encendieron mientras la tormenta de afuera parecía aliviarse en un gruñido lejano. Lo habían logrado. Al abrirse la escotilla, revelando el oscuro y aún mundo de la base de Ser, Steven se volvió a Valera, su voz firme. Estamos aquí. Por primera vez en días, se permitió mirar más allá de la tormenta, mirar hacia el refugio que habían luchado tan difícil de alcanzar. Pero incluso en ese momento fugaz, no pudo olvidar el panorama más grande, los retos que aún quedan por delante. Sin embargo, había algo en la presencia de Steven, en la forma en que él había mantenido su tierra y los había atravesado, que la hacía sentir, por primera vez, que tal vez podrían enfrentar lo que sucedía después juntos. Y cuando salieron a la relativa calma de la base, la mirada de Valera persistió en Steven, su mente todavía luchando con la nueva realidad en la que se encontró. Steven le echó la mano guantada sobre los restos de los restos de los restos, su frente se frustró. Esto no es solo daño, está destruido, dijo, cepillando la nieve lejos de lo que quedaba del casco de la nave. Los restos eran casi irreconocibles, retorcidos y destrozados por el accidente y la tormenta que se produjo. Valera se paró a una distancia, sus brazos cruzaban fuerte. Ya había sabido la magnitud del daño, pero oírlo confirmado en la voz de Steven lo hizo aún más real. Así que estamos atrapados aquí, dijo, su voz plana pero encajada con una amargura que no podía ocultar. Steven se volvió hacia ella, su rostro sombreado por el frío del planeta, pero sus ojos se determinaron. Parece que sí. Pero no significa que nos quedemos sin opciones. Nos conformamos con lo que tenemos. Puedo ayudarte a arreglar lo que es rescatable, pero no será fácil. Ella conoció su mirada, su expresión ilegible. Por un momento, el silencio entre ellos era pesado, la vasta y congelada expansión de Ciber que se extiende detrás de ellos como una cárcel sin fin. Pero en ese silencio, había un entendimiento compartido, la supervivencia no era cuestión de pensamiento deseado, era sobre acción. Y por ahora, actuarían juntos. Mientras las horas pasaban, Steven ayudó a Valera e Elixir a prepararse para su salida. El chico era lo suficientemente fuerte para caminar ahora, sus ojos dorados brillantes con curiosidad mientras exploraba la base. Cuando finalmente llegó el barco de extracción, Valera se paró en el umbral del puesto de avanzada, su hijo a su lado. Se volvió hacia Steven, sus ojos carmesí reuniéndose con los suyos. Has hecho más de lo que podría haber pedido, dijo, su voz baja pero sincera. Más de lo que creía posible. Mi hijo vive por ti. Steven asintió, su voz silenciosa. Hice lo que pude. Valera dudaba, luego extendió su mano, un raro gesto de respeto entre su pueblo. Steven lo tomó, su firma de cierres. Quizás nuestros caminos se cruzarán de nuevo, dijo, su tono llevando una nota de esperanza. Tal vez, respondió Steven, una pequeña sonrisa en su rostro. Cuídate, Valera. Con eso, Valera e Elixir abordaron el barco de extracción. Los motores se tarareaban mientras se levantaban, desaparecían en el cielo. Steven los vio irse, de pie una vez más sola en la luna helada. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía tan solo. Se había forjado una conexión frágil, pero duradera, como una llama contra el frío. Mientras Steven volvía hacia su puesto de avanzada, sentía un calor que ni siquiera los frígidos vientos de Ker podían extinguir.